Y ahora sí, lo saludo con esta presentación a Julio. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Mucho gusto, Carlos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por prestarme este lugar, No, por prestarnos favor. a la comunidad del sanatorio para poder dar a conocer algunas cosas importantes, ¿no? Y entre paréntesis, gracias por los recuerdos que me trajiste Ha pasado de cuando mucho eras tiempo. un niño. No te acordabas vos, pero yo sí me acordaba de hace muchos años. Qué bárbaro, qué aventuras, pero ya mostrabas tu espíritu emprendedor allí. Muchas gracias. Y que terminó siendo en este profesional. ¿Que hoy nos vas a hablar de qué, Julio? Bueno, me pareció un buen momento y un buen espacio para hablar de una patología, en realidad una situación que se denomina insuficiencia cardíaca. ¿Por qué me pareció importante? Porque muchas veces damos altas. Yo me desarrollo en el Sanatorio Pasteur como médico cardiólogo con un gran equipo de otros colegas que trabajamos ahí en la unidad coronaria, también en la parte de consultorios. Y vemos muchos pacientes y uno de los diagnósticos más frecuentes, ya sea en internaciones y en estadías de internación, es este diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y nos pasa mucho que muchas veces al momento del alta se van con un diagnóstico. El paciente tuvo insuficiencia cardíaca y la familia llega a su casa y dice, ¿por qué estoy internado? No, el médico me dijo que tuve insuficiencia cardíaca. Perfecto, pero ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Muchas veces quizás no explicamos bien, porque nos pasa, porque por el trajín diario, No da el tiempo. No... porque muchas veces lo que vemos nosotros son pacientes internados que egresan y el seguimiento ambulatorio es lo importante en este tipo de pacientes. ¿Qué hacemos con ese dato? Sí, me dijeron, tengo insuficiencia cardíaca. Claro. ¿Y ahora de qué se trata? Por ello me parece importante, Carlos, definirlo o dar una idea de lo que significa la insuficiencia cardíaca. Y en sí no es una patología única, o sea, no es que la insuficiencia cardíaca es, por ejemplo, neumonía. En realidad la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas en donde se manifiesta la incapacidad o la dificultad de nuestro corazón para tratar de satisfacer las necesidades diarias, digamos, las demandas diarias que tiene ese corazón, que es la distribución de oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Entonces esa incapacidad producida por diferentes tipos de patologías, ya sea en una forma aguda o crónica, que lo podemos desenvolver un poquito mejor, lleva a dar síntomas y signos en donde un médico idóneo, que no hace falta que sea cardiólogo inclusive, o que no hace falta que sea especialista en insuficiencia cardíaca, puede ser capaz de captar, diagnosticar y guiar al paciente para ver para dónde seguimos, digamos, con estos síntomas, ¿no? ¿Qué consecuencias? O sea, una vez que te determinen, tenés insuficiencia cardíaca, pasaste, te dieron el alta, ponele, o llegaste. Digo, ¿es silencioso este proceso? ¿Te deriva algún síntoma concreto o alguna, no sé, algo que te detecte esto, o eso lo detectas solamente cuando lo tenés ahí internado a esta persona? Es muy importante eso, porque así que como en muy grandes dos grupos podemos definirlo o diferenciarlo, el que se presenta en forma aguda o en forma crónica. Lo normal o lo que suele suceder generalmente en el evento agudo, por ejemplo, hay patologías o noxas, que son todas aquellas situaciones que pueden afectar al músculo cardíaco, que pueden producir en un paciente que venía normalmente sano una situación aguda que descompensa o hace perder la capacidad de bomba de ese corazón y se manifiesta con estos signos y síntomas. Por ejemplo, como para encararlo en la parte aguda, un infarto agudo de miocardio. Claro. Contundente, claro. Ahí. Contundente, claro, que no deja de ser actualmente la patología más prevalente, que sigue siendo la principal causa de disfunción cardíaca a nivel en Argentina sobre todo. Entonces, el infarto agudo de miocardio puede producir en un estado agudo de insuficiencia cardíaca, que da signos y síntomas claros, aparte del dolor de pecho, otros síntomas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y por ahí también está el paciente que se presenta en forma crónica. Y es una de las características de la insuficiencia cardíaca, la tendencia de la evolución a la cronicidad. El paciente con insuficiencia cardíaca, con un evento agudo, que puede haber sido este infarto agudo de miocardio, puede haber salido de ese evento agudo, se compensó, y durante la historia natural de esa enfermedad pueden haber cuadros de reagudizaciones, reinternaciones, compensaciones nuevamente y nuevas internaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas? Que me parece por ahí lo más lógico a entender o a abrir la cabeza, digamos, a la comunidad. Bueno,
son muchos, pero básicamente el paciente con insuficiencia cardíaca, los primeros síntomas o lo que refiere tener es la falta de aire. La falta de aire, que médicamente se denomina disnea, la falta de aire a diferentes tipos de actividades diarias. ¿Bien? Hay pacientes que tienen falta de aire a caminar 2 cuadras, o hay pacientes que tienen falta de aire estando sentado y no poder peinarse. Se agitan, sí. Son diferentes tipos de clases en donde forma parte del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. La disnea, la falta de aire es uno, la hinchazón de las piernas, por ejemplo, el edema se llama hinchazón de las piernas. Hay muchos tipos o patologías que producen hinchazón de las piernas, pero es bastante típico o asociado al corazón un tipo de edemas o de hinchazón de las piernas que también un médico lo puede valorar y decir, me parece que esto es insuficiencia cardíaca. Sí. Que se puede confundir con un problema de varices, se puede confundir con un problema de varices, de retención de líquidos. Tal cual. Bueno, ese concepto de retención de líquidos va muy de la mano, digamos, de lo que es la insuficiencia cardíaca. Mira vos. La retención de líquidos, justamente, el corazón como bomba tiene la función de distribuir nutrientes y oxígeno a todos nuestros órganos nobles, principalmente cerebro, corazón y riñón, y a su vez a cada célula de nuestro cuerpo. Por otro lado, redistribuye todos los desechos que tiene nuestro cuerpo y los trata de eliminar en forma renal o por materia fecal, digamos. Entonces, esta retención de líquidos, muchas veces la insuficiencia del corazón hace que se aumenten las presiones en ese corazón, se llaman presiones de llenado, y hace que el pulmón se llene un poco de agua, digamos. Y esa es la falta de aire y la retención de líquido que aparece en el pulmón y en las piernas. La fatiga es otra, el cansancio, desproporcionado a lo que normalmente venimos haciendo. Claro. Muchas veces la pérdida de peso, no hay una causa clara de pérdida de peso en estos últimos 3 a 4 meses, se tienen que descartar otras cosas como ser procesos oncológicos, todo, y muchas veces el corazón también puede ser el responsable de esta pérdida de peso. O sea, es muy amplio el abanico. Claro. De Digamos síntomas. que no hay que subestimar síntomas o situaciones que te afectan. Vos podés haber sufrido un evento agudo, o sea, no sin darte cuenta, pero que te llegó y de repente sí, pero si vos tuviste un infarto, tuviste una situación de esta, ¿llegás a veces al médico días después? Sí, nos pasa mucho. Mucho porque muchas veces justamente se enmascara de muchas formas este diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bien. Pero sí, hay por ejemplo eventos agudos. Hay muchas patologías que lo producen. La cardiopatía isquémica, que es lo que primero nombré, es la más frecuente, la más prevalente y lo que generalmente más vemos. Pero ahí hay muchas más. Existe una cardiopatía hipertensiva que en la evolución crónica puede dar disfunción cardíaca. Cardiopatías desde el punto de vista diabético también se pueden asociar a eso. Miocarditis, ¿qué son las miocarditis? Que muchas veces con este tema de COVID, la miocarditis es la inflamación aguda del músculo cardíaco producido generalmente por un virus. Bien, hace que ese corazón esté inflamado, cae la función cardíaca y empiezan con los signos. Y muchas veces son cuadros banales, sí, estás con un cuadro de gripe que se prolonga 15 días, 20 días, 30 días, 45 días, y en realidad lo que hay es un evento agudo que fue esta noxa, que fue el virus que dañó el miocardio, que dañó este músculo cardíaco, que el corazón en la capacidad de tratar de compensar estos síntomas empieza con retención de líquidos, falta de aire, hinchazón de las piernas, toda y vos lo dejaste pegadito a un diagnóstico de resfrío, o hasta incluso un autodiagnóstico. Exactamente. Y lo dejaste así, bueno, ya se va a pasar y no se pasa. Claro, yo creo, me parece importantísimo lo que dijiste, que ante estos síntomas no hay que subestimarlo, claramente. Y ahí es donde me parece me parece importantísimo transmitir a la comunidad que sepan, que conozcan y que nos conozcan, que en el centro donde nos desarrollamos, con el aporte tecnológico inclusive que nos dan desde el punto de vista desde el sanatorio y el apoyo enorme que nos dan científico, tecnológico y en la formación y experiencia que tenemos en el manejo de esta patología en sí, podemos diagnosticarlo, debemos diagnosticarlo. Todo empieza con una presunción diagnóstica, hay muchos estudios que se deben hacer, pero estamos capacitados para hacerlos en el sanatorio. Y hay un grupo en donde nos hemos formado, yo tengo una especialidad en insuficiencia cardíaca y a su vez esto nos ayuda mucho a tratar de hacer una guía en el paciente. ¿Bien? Es más, está en líneas de trabajo y se está
a prospectivos realizando una unidad de insuficiencia cardíaca, se va a realizar en el Sanatorio Pasteur en algún momento. Por la incidencia que esto está teniendo. Más que por la incidencia, porque se sabe que a nivel mundial una unidad de insuficiencia cardíaca en un centro de primer nivel, como lo es el sanatorio, en donde hay una gama enorme de otras especialidades que actúan e interrelacionan al médico cardiólogo. La unidad de insuficiencia cardíaca es el que se encarga de captar el paciente, ya sea después del egreso de la internación que tuvo, por ejemplo, y hacerle un seguimiento a largo plazo, porque cada tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca es a medida. Claro. Muchos lo comparan como si fuese el saco en cada persona. Claro. A vos te entra un saco, pero a él no le entra el mismo. O sea, se hace a medida el tratamiento. Y muchas veces es así, un tratamiento a medida para el paciente. Doc, tenemos ahí, desde la prevención, bueno, ¿cuáles pueden ser o haber sido los síntomas, las situaciones, esto que vos lo disimulaste, que te autodiagnosticaste? Bueno, no subestimé, anda y hacer un control y fíjate qué te pasa. Esa es una etapa de la prevención. La otra es decir, bueno, ¿cómo me cuido o qué hago después de que estoy con este diagnóstico? Con sí, tuve un problema de insuficiencia cardíaca, ¿qué hago en casa? ¿Qué hace la familia? ¿Cómo me puedo sostener o cómo me puedo mejorar? Bueno, ahí es donde actúa muchísimo esto que te digo que es la unidad de insuficiencia cardíaca y el seguimiento a largo plazo. Porque lo que hay que hacer claramente y lo que ha demostrado, y esto no lo digo yo, esto está escrito en guías a nivel mundial, donde nos valemos para, digamos, hacer nuestro seguimiento de nuestros pacientes, es la educación del paciente. O sea, hay que educarlo en cuanto a qué comer, tener en cuenta que cuando empiecen los síntomas debe acudir nuevamente a la consulta. El paciente cuando se va de alta de nuestra institución, en menos de 7 días tenemos un nuevo control para valorar y hacer ajustes de la medicación. Hoy por hoy, Carlos, existen medicaciones que no existían hace 10 años atrás, 5 años atrás te puedo decir, claro, que han cambiado radicalmente la evolución de la enfermedad en temas de internación y de mortalidad. Entonces esas drogas, que son nuevas, y otros dispositivos también, de los cuales tenemos acceso en el sanatorio y sabemos cómo manejarla, porque somos especialistas en esto, ayuda justamente a evitar la progresión de la enfermedad. Claro. Y muchas veces a disminuir las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, que es lo más importante. Y eso se hace en un centro donde se especializa para eso. Y una unidad de insuficiencia cardíaca es el objetivo, digamos, ¿no? No escapa a las generales de la ley el cuidado personal en alimentación, nada de sedentarismo, equivarle al sedentarismo. Tal cual. Me imagino que esas terminan siendo las rutinas que por más que parezcan obvias, con más razón, si tenés un diagnóstico ya, las tenés que respetar. Tal cual, lo dijo usted. Cuidado en la sal. La sal es muy importante, pero no es solo, yo siempre le digo a mis pacientes, no es solo la sal de mesa, porque muchas veces los cardiólogos dicen, tenés que bajar la sal porque estás hipertenso o porque tenés insuficiencia cardíaca. Sí, pero la sal está presente en muchísimas cosas. Sí. Estamos esperando el etiquetado frontal, con el tema sodio y demás, que te advierta también esto, ¿no? Exactamente. Ayuda muchísimo, tiene que ser así, está muy en boga y son cosas que nos vienen a ayudar. La sal es eso, el cuidado del peso diario. Yo siempre digo a mis pacientes, no todos tienen para comprarse una balanza, pero un parámetro muy claro de si hemos retenido más líquido es el peso diario. Uno tiene que tener un peso seco, se llama, del paciente, que lo manejamos con diuréticos, subiendo, bajando la dosis. Y desde ahí tenemos que saber que el paciente no puede subir o sí puede subir de peso. Bueno, hablamos del tema de la sal. Lo que está visto y que mejora mucho la evolución también es la actividad física acomodada, reglada y con un equipo que lo sepa hacer. Claro. Porque no podemos mandar un paciente que tiene disfunción cardíaca a correr 2 kilómetros, 3 kilómetros en el parque. Claro. Es ilógico. Entonces hay planes de médicos especialistas, de médicos y equipo kinesiológico apropiado para hacer la actividad física acorde a ese paciente, ¿no? La recuperación, la rehabilitación cardiopulmonar ayuda muchísimo al paciente. Para pasar en limpio, Doc, Julio, entonces, después de un diagnóstico, el control, el seguimiento de lo que te está pasando. No dejemos librado al azar, ni a la virgen, ni a la suerte, ni a nada. Es responsabilidad propia volver después del diagnóstico. Si te dijeron tal cosa, fíjate. Y como vos decías, me gustó esa referencia, es un traje a medida. Tal cual. No, la vecina no te va a decir, toma tal cosa, no. Tu viejo, si tuvo problemas, no te va a recomendar tal cosa. Es a medida. Es a consulta y muchas veces hacemos en la semana 3 consultas porque
y me cayó un poco mal esta dosis que subimos, listo, bajamos un poquito, es así, esa medida hasta que se pueda estandarizar, acomodar y después se siga haciendo un seguimiento a largo plazo, digamos, Claro, ¿no? claro. ¿Qué te puede afectar? ¿Cómo llegás? Porque nos faltó otra parte. ¿Cómo llegás a una insuficiencia cardíaca? Uno piensa, está bien, lo mismo que te dijeron para después, come bien, no sedentarismo. Son esas básicamente, ¿puede haber algo hereditario también en un Bueno, justamente, si nos ponemos, digamos, a hablar de las etiologías o las causas que producen insuficiencia cardíaca, hablamos quizás de las más frecuentes, pero hay sí causas genéticas, digamos, que ya vienen incorporadas en nuestros genes, que quizás no se expresaron en nuestra línea familiar anterior, pero hay un paciente joven, por ejemplo, que se le hace un estudio que ayuda mucho a esto, es la ecografía cardíaca. Hablando de esto, digamos, un médico que recibe en la guardia un paciente, clínicamente puede sospechar que tiene insuficiencia cardíaca. Y de ahí uno se apoya en los exámenes complementarios. Claro. Una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Y en la posibilidad de hacerlo, sí, el ecodoppler es hoy condición necesaria, pero estamos en un lugar que quizás no en todos lugares tengamos una ecografía cardíaca. O sea, Claro, claro. ¿qué es lo que quiero transmitir? No hace falta tener el ecodoppler cardíaco para realizar diagnóstico, no, pero sí apoya y claramente nos ayuda muchísimo al tratamiento y a cómo seguir ese paciente. No es ¿por qué? Porque la ecografía cardíaca es el que muchas veces nos define cuál es la función de ese corazón. Se llama fracción de eyección, es un número en donde los cardiólogos nos guiamos para ver si esa fracción o esa función, que es cuánta cantidad de sangre expulsa el corazón, es normal, es medianamente normal o está muy deteriorada. Y a su vez un montón de tecnología nueva, hasta ecografías 3D, muchas cosas que se pueden hacer, valorar cómo se deforma la fibra miocárdica, muchas cosas que tenemos disponible de hacerlo y nos aporta muchísimo al tratamiento. Claro. Bueno, Julio, la verdad que muy interesante y esta propuesta de cuidarnos un poquito, la prevención y después no subestimar los síntomas, me parece que es fundamental. Tal cual, Carlos. Ha sido un gusto charlar con vos, Muchísimas Julio. gracias, muchas gracias. En la previa por los recuerdos, ahora por tu conocimiento, cómo ha crecido Me encanta, me encanta. Bueno, y felicitarte por el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, ¿no? Carlos. Gracias a ustedes y bueno, gracias también al sanatorio por darnos este espacio también para poder explayarnos. Por favor, allí está el momento de Prevención Pasteur, estos episodios, estas cositas que tengamos en cuenta. Tenemos la oportunidad de cuidarnos un poquito más. ¿Por qué no hacerlo? Y si Prevención Pasteur nos va guiando con estos instructivos, bienvenido sea. Vamos chicos, cerramos.